farmacéutico es uno de los lobbies más influyentes del mundo. Конечно, должны работать кооперативно, должны... Farmacéuticas tienen demasiado poder. Avecina una gran guerra entre la realidad virtual y la realidad aumentada. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a esta nueva edición de Humo y Espejos. Así que empezamos con la columna de Azul Selene, que nos va a contar las novedades de hoy. ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Cómo estás, Azul? Cuénteme de qué van a tratar el tema de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Azul? Buenas noches, buenas tardes. Creo que el tema que nos traes hoy es sobre... El lenguaje inclusivo, el lenguaje no sexista, el lenguaje de género, depende a quién le preguntes. Y los líos que se mete la gente que no sí, conoce porque el parece tema, una pavada, con buena pero voluntad. cada vez hay más gente que lo usa y muchas veces sin entender bien cómo. Es el tema de poner X o no El poner tema de X. poner X, de poner arroba, de poner una E en vez de una A, una O. Para ilustrar un poco todo este tema traje el video de una española que lo explica, se llama Catarsis, que tiene como, si no me equivoco, tiene 45.000 seguidores, suscriptores en YouTube. Tiene, el video tiene creo que 13.000 reproducciones, tipo, bastante. Y bueno, lo vamos a pasar y vamos a hacer comentarios. Así que bueno, Okay. vamos con la primera parte. O lenguaje inclusivo es una alternativa a la hora de hablar, usando la E en los pronombres y demás palabras en vez del masculino o el femenino. Hasta aquí todo correcto. ¿Pero por qué? Hay que saber diferenciar entre dos puntos. El primero es el machismo en la lengua y el segundo es la invisibilización de los géneros no binarios. Y a mí me gustaría más centrarme en este segundo punto. Bien, creo que no es nada nuevo si digo que España es sexista hasta en su lengua. Por ejemplo, si una pareja tiene hijos, en vez de decir el niño y la niña, se dice niños, se dice los hijos. Si una mujer ha de sentirse identificada con el plural masculino, ¿por qué un hombre no puede sentirse identificado con el plural femenino, ni aunque haya mayoría de mujeres dentro de un grupo mixto? Quizás sea porque siguen considerándonos el otro género, el segundo género, el que viene después del masculino. Y esta es una de las muchas formas que tiene la sociedad de invisibilizar a las mujeres. Y bueno, queda claro en realidad lo que ella piensa. Lo que uno piensa llega a la conclusión de que evitando palabras, usando palabras que ya de por sí son neutrales, como gente, como personas, se podría evitar estos problemas, o con decir hijos e hijas, ¿no? Pero bueno, veamos qué tiene para decir de eso. A ver, vamos a ver entonces. El problema a la hora de especificar los dos géneros binarios es que normalmente siempre se usa el masculino primero, por ejemplo chicos y chicas, lo cual indica una jerarquía en la que a las mujeres siempre se nos deja por un rango inferior. Parece una tontería, pero es que es así en prácticamente todo. Bueno, no se puede decir hijos e hijas. Para hablar, tipo, no se puede aclarar porque la separación... Aparte habla de rasgos, pero si yo dejo pasar a una mujer primero, está mal lo que hice. Si yo paso primero, si yo hablo primero, también está mal. Sí, por eso, porque claro, tenés que especificar cada uno y cómo vas a hacerlo. Entonces, uno pensaría que, bueno, ¿a qué llegamos ahora? Que hay muchos hasta políticos acá que lo están haciendo, que es el tema de, en vez de poner trabajadores, trabajadoras, ponen trabajador XS, o que ponen una... Y también tiene comentarios sobre eso, así que vamos a ver qué dice. Ya he dicho, existen más géneros que no solo los binarios. Y estos pueden no sentirse identificados ni con el masculino ni con el femenino, aunque se especifiquen ambos. Y sí, pueden sentirse identificados con una X o una arroba, pero son signos impronunciables y además estaríamos obviando las personas que son ciegas o con alguna discapacidad visual. Bueno. Probablemente quedan todos en offside, claro, porque uno parte de la idea de, bueno, sos inclusivo porque usás una X y así los incluís a todos, pero hombre, resulta mujer. que hay un montón de gente que se siente excluida porque usas esto, además de ser capacitista, como ya vimos en algún momento. Sí, capacitista, porque la gente que tiene, que ya lo habíamos mencionado en otra, que la gente que tiene esos programas que te leen, la gente ciega que no puede ver, que te leen lo que está en la pantalla, no pueden leer una palabra con X. Entonces, claro, uno trata de ser inclusivo con el tema de la X y termina excluyendo a otro grupo de personas.
Y ella propone una alternativa, así que ¿la escuchamos? Sí. ¿Cómo no? De que si las mujeres no están bien representadas de forma justa en la lengua, ni tampoco los géneros no binarios, ni siquiera las personas con discapacidad visual, ¿qué se puede hacer? Y así es como surge la E. De modo que cuando estemos hablando de un grupo de personas mixtas o de las cuales no sabemos su género, podemos tirar del uso del neutro y así seguro que no nos vamos a equivocar. El uso de la E también va súper bien porque ya he hablado de esto varias veces, pero el cuerpo, el físico, los genitales van totalmente independientes del género. Por tanto, asumir que una persona va a ser mujer simplemente porque tiene vagina y que un hombre va a ser hombre si tiene pene es injusto. Por lo tanto, si tú conoces a una persona por primera vez y no sabes de qué género es y asumes que es mujer y la tratas como mujer, quizá te estés equivocando. Entonces lo que yo propongo es que usemos en primer lugar el neutro y cuando esta persona nos especifique de qué género es, si le apetece que le hablemos más en masculino o en femenino, entonces lo hagamos, pero siempre respetando su decisión. Porque al hablarle en masculino a una mujer trans por desconocimiento o voluntariamente puede doler y puede ofender a esa persona, y lo mismo con un chico trans. La E a priori quitaría todos esos problemas, siempre y cuando esa persona no te especifique el género antes, claro está. Y por último, la gran infinitud de personas que no se sienten ni de un género ni de otro, o que varían, o que se sienten de género neutro o a género o lo que sea, y no se sienten identificados ni con los pronombres masculinos ni con los femeninos. Si no podemos incluir a estas personas en la lengua, es prácticamente como si no existieran en la sociedad y es como si estuviéramos invisibilizadas. Así que negarle a alguien el pronombre neutro cuando esta persona se siente identificada con él es como prácticamente negarle la identidad. Y eso es muy injusto y puede doler y puede ofender. Mientras que cambiando una simple letra puedes hacerle la vida muchísimo más fácil a esa persona y podríamos estar cambiando el mundo. Yo intento ser positivo, pero me parece demasiado complejo poder hablar así. Y es que lo que plantea es eso, de hablarle a todo el mundo de forma neutra, y después cuando alguien especifica si le gusta o no y te especifica un pronombre, la palabra que yo uso, un femenino, masculino o este neutro, ahí cambiar la forma, pero entonces tendrías... Yo me he cruzado con textos escritos así en neutro y son complejos. O sea, si vos me decís es un parrafito todavía, pero algo largo no se puede. Con la gente que no está acostumbrada, que no está informada sobre estos temas, 99% de que es la mayoría de la gente, que no le interesa tampoco, es confuso. Es confuso, es hasta molesto. Y el problema es ese, que si se tiene que, al meterlo en temas más políticos, en temas más serios, no sé realmente hasta qué punto ayuda. A veces los políticos intentan con buena fe, probablemente, otros para sacar ventaja, pero terminan complicándose. Azul, creo que hoy te dejaron el material afuera porque estamos cortísimos de tiempo, pero bueno, lo vemos en el próximo programa, lo que te quedó pendiente. Sí, después lo profundizaremos más, así que bueno, vamos. No. Bueno, igual, entonces vamos con vos. Muy bien, Azul, es excelente, gracias por el aporte. Voy más confundida de lo que he aclarado, así que esperamos que para el próximo programa podamos ampliar, aunque sea este mismo tema. Muchísimas gracias, nos vemos la semana que viene. Marcelo, a vos te espero en el living con nuestro invitado que vino de lejos especialmente para vernos. En cuanto a ustedes, no se vayan, enseguida regresamos. Bueno, ya está. Acá estamos con ustedes con el tema central del día de hoy, con un invitado que vino desde Tierra del Fuego especialmente para nuestro programa, para Humo y Espejos. Es para nosotros realmente un placer enorme recibirlo. Y estamos hablando de Gastón Toledo Saldaño, que es historiador, autor de la colección Fueguinos después de Darwin, y también está a cargo del Centro Austral de Investigación y Desarrollo de Políticas Públicas desde el año 2004. Así que antes de llevarlos al living con él, los invito a ver la primera parte del programa que les preparamos. La Antártida es sin dudas la última frontera continental que existe en el mundo y una enorme reserva de recursos naturales renovables y no renovables.
Desde la década del 50, los países del Cono Sur y las grandes potencias han comenzado a preparar el terreno para hacer valer sus derechos una vez finalizada la tregua del sistema del Tratado Antártico, una serie de acuerdos firmados en Washington, el primero en diciembre de 1959 y entrado en vigencia el 23 de junio de 1961. Estados Unidos es el depositario del tratado y Argentina la sede permanente en la ciudad de Buenos Aires. De los 12 firmantes iniciales, Argentina, Australia, Bélgica, Chile, Estados Unidos, Francia, Japón, Noruega, Nueva Zelanda, Reino Unido, Sudáfrica y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, se ha llegado a 52 miembros, de los cuales 29 son miembros consultivos con plenos derechos decisorios y los 23 restantes no tienen derecho a voto. El tratado tiene vigencia indefinida y solo se puede modificar con la unanimidad de los miembros. Pero la realidad de la geopolítica relativiza el término indefinido y las condiciones. Los reclamos de territorios son realizados por 15 países, aunque no es posible descartar más demandas. Las razones de estas reivindicaciones son de diferentes índoles. Económicas, debido a las expectativas en la explotación de los recursos naturales renovables y no renovables, y de defensa, dada la posición estratégica de paso entre los océanos Atlántico y Pacífico principalmente. En el caso de los países sudamericanos hay reclamos territoriales superpuestos, con el hecho particular de que el Reino Unido abarca territorio que incluye los demandados por Argentina y Chile. Para sustentar su exigencia, los británicos se basan en la posición de Malvinas y su proyección hacia el continente antártico. Resulta bastante absurdo entonces la posición del actual presidente argentino Mauricio Macri, expresada antes de llegar a la presidencia, diciendo que las Malvinas son un gasto inútil, desconociendo la importancia geopolítica que claramente demuestra la actitud británica. Hay una razón especial que hace particularmente valiosa la posición reclamada por Argentina y Chile, que es la península antártica. Esta península es la única parte de los 23.000 kilómetros de costa del territorio antártico que no está cubierta de hielo en forma permanente y el clima es más benévolo que en las cercanías del polo. Por ese motivo, se la considera como la puerta de entrada al continente, dándole además un papel trascendente en caso de un cierre del Canal de Panamá y del futuro nicaragüense, en caso de conflicto bélico que cierre el paso entre los océanos. Un dato adicional que no es muy conocido es que la Antártida es también la ventana al universo, debido a que la altitud del centro del continente antártico se ubica cerca de los 3.000 metros por sobre el nivel del mar, lo que sumado a que las bajas temperaturas producen un estreñimiento en la dilatación vertical de la atmósfera. La troposfera polar, al encontrarse a una altura de entre 6,5 a 7,5 kilómetros, es una importante plataforma para la exploración espacial, lo que le otorga un valor adicional hacia el futuro. Los recursos no renovables alimentarios, como los bancos de peces, como el bacalao, calamares, pulpos y algas, que hoy se utilizan no solo como alimento, sino en industrias farmacéuticas. El krill, seguramente, es uno de los recursos más importantes, debido a la caza indiscriminada de ballenas y otros habitantes marinos que lo consumen como base de su dieta. La biomasa se ha extendido a 5.000 millones de toneladas, de las cuales se puede extraer unas 250 millones de toneladas anuales sin afectar su existencia. Entre los recursos no renovables se destacan los minerales. Aunque no es posible conocer sus cantidades, basándose en la teoría del supercontinente de Gondwana, que prevé más existencia, se puede presumir que el hierro es el mineral más abundante, pero aún es temprano para saber si es posible su explotación comercial. Los hidrocarburos son los que han despertado el mayor interés. Gastón, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Bueno, un honor muy grande para mí. Un saludo de parte de todos los fueguinos para ustedes. Unas felicitaciones por este espacio de pensamiento y gracias por la
la invitación. No, por favor, para nosotros es realmente un gusto y bueno, poder que hayas venido de tan lejos para estar con nosotras acá nos llena de satisfacción. Era lo mínimo que podíamos hacer cuando los que estamos en el sur, en la patria profunda, como alguien supo decir, que nos den esta posibilidad de poder compartir y convidar nuestras actividades. Sí, por ahí la gente que ve el programa de afuera, estamos hablando de ¿cuántos? 3.000 kilómetros más o menos. Aproximadamente. Es un tironcito, porque sí, los argentinos sabemos dónde está, pero cuando... Un tironcito y otro clima, totalmente diferente de lo que encontramos acá en Buenos Aires, por lo menos. Y también interesante que somos habitantes de la provincia a la que pertenece este territorio, ¿no? Desconocidos para algunos como la Antártida, Malvinas y otros archipiélagos. Bueno, aprovechemos este pie. ¿Cuál es la importancia de Antártica a futuro? Tanto se habla, tanto la quieren. Bueno, el continente antártico tiene, como muchos pueden buscar inclusive en las redes sociales, algunas consideraciones muy importantes respecto a como recurso hídrico, o sea, el agua, ¿no? Hay datos que son de público conocimiento, el 90% del agua en estado sólido se encuentra en la Antártida, en ese continente. Es un espacio en demasía grande, estamos hablando de 14 millones de kilómetros cuadrados, calculemos que Rusia tiene 17 millones, claro. Nosotros tenemos unos casi 3 millones de suelo emergido, así que es un espacio muy importante donde convergen aparte 3 océanos, 70% del agua dulce del planeta. Veníamos hablando fuera de cámara y creo que sería interesante que le cuentes al público, porque nosotros cuando hablamos siempre de recursos hídricos uno piensa en sembradíos, en el agua para tomar, para procesos industriales, pero vos me decías que para el siglo XXII se piensan otros usos y por eso es clave la Antártida. Claro, una de las cosas que nosotros notamos cuando hacemos una especie de mapeos en las mismas redes sociales respecto a qué se dice del territorio antártico, que la mayoría se menciona estos detalles o estas características o estas curiosidades que acabo de comentar, se suele hablar también que en el mundo este recurso que es el agua va a ser importante justamente por lo que llaman algunos especialistas el estrés hídrico, la falta de agua. En la actualidad se calcula que unos 1.000 millones de habitantes del mundo carecen de ella. Entonces se habla de la importancia de la Antártida para abastecer ese consumo a escala planetaria. Sin embargo, me parece que estos son espacios importantes para aquellos que investigamos otras temáticas y tratamos de saltar de lo que se habla solamente en la superficie e indagar otras cuestiones que se hacen y que hacen otros estados-nación en nuestro territorio, en este caso de soberanía compartida como la Antártida. Y lo que empezamos a hacer, y ahí es donde a mí me cabe como historiador empezar a hacer alguna línea de tiempo, una diacronía, empezar a ver los sucesos y ponerlos en contexto. A manera de introducción poder decir que así como en su momento, y también charlábamos fuera del aire, para el común de las personas hablar de estrés hídrico y de las situaciones planetarias les resulta algo muy lejano cuando el tema de coyuntura diario es la inflación y el acceso a los alimentos en cualquier barrio de cualquier comunidad de la Argentina en este momento. Pero sin embargo creo que hay temas que tienen que ver con la geopolítica nacional en donde tenemos que saber de que las grandes potencias del mundo no están pensando en la coyuntura, sino que muchas veces, como en estos casos, están mirando el planeta y el planisferio con vistas al siglo XXII, ni siquiera al siglo XXI. En ese contexto podemos hablar de que para el año 49 de este siglo va a haber una nueva renegociación de este vínculo entre distintos estados-nación del mundo que se han repartido la Antártida, el Tratado Antártico. Y respecto al estrés hídrico, podríamos decir que podríamos pensar, también haciendo prospección, mirando hacia el futuro, que en la era que se avecina de las comunicaciones, una de las cosas más importantes que nosotros estamos viendo, por ejemplo, el tema de los tendidos de los cables submarinos, ¿no? Mucha gente piensa de que
que en la actualidad las comunicaciones se manejan por satélite y en realidad casi el 80% de las comunicaciones del mundo son por cables submarinos. En ese contexto, los cables submarinos es algo que podríamos ver en el siglo que viene o a fines de este siglo, surcando lo que nosotros llamamos el ASOA, que es el Atlántico Sur Occidental Austral, con bases en Malvinas, para dar algunos otros detalles, aparte de lo que se habla generalmente, ¿no? Y también, hablando de estrés hídrico, hoy les comentaba, por ejemplo, que muy poca gente sabe de que cuando una persona descarga de internet, por ejemplo, 1 giga, yo traje un gráfico que después vamos a ver, para un pendrive de 9 gigas se requieren unos 1800 litros de agua, o sea, 200 litros de agua por cada giga. Eso es para refrigerar los centros de datos. Entonces, en la actualidad hay empresas como Microsoft o Google que han puesto sus centrales en el Ártico. Nosotros creemos de que la Antártida, donde tenemos el 90% del agua en estado sólido, o sea, hielo, es un lugar ideal, aparte de inhóspito, para poner ese tipo de centrales en el futuro. Así que no son temas menores en la era de la informática. ¿Y se va a tender a usar ese sistema del uso del agua para refrigerar? O sea, no tan solo que se va a atender, sino que actualmente ya se utiliza. Ya se utiliza. Porque eso creo que vamos a confundir más a algunos televidentes como yo. Por ejemplo, cuando hablamos sobre la guerra del agua, que hemos hecho algunos programas al respecto, pero jamás hemos mencionado esta posibilidad. Claro, lo que pasa es que nuestro compromiso con nuestros vecinos, con el pueblo, como quiere decir alguien que se dedica a la política, yo me dedico a la política, pero aquellos que se dedican a la política, es siempre pensar, tener un pensamiento o una prospección de todos los temas que tienda al bien común, claro, ¿no? Pero vemos un mundo en donde no siempre se tiende al bien común. Entonces, cuando nosotros hablamos de estrés hídrico, muchas veces pensamos que de lo que nos están hablando es de cómo solucionar el problema del acceso al agua potable de estos 1.000 millones de habitantes del planeta que no acceden a ese recurso. Pero sin embargo, como hablamos de un mundo que lamentablemente no se fija en esos intereses, lo que tenemos que ver que cuando se habla de estrés hídrico es que las grandes empresas para el siglo XXII se están planteando un lugar frío e inhóspito donde llevar y almacenar la información. O sea, lleva a ser el continente antártico aún más importante de lo que mucha gente lo cree. Y en ese contexto, por eso es que una de las cosas que charlamos también antes de salir al aire era que no podemos hablar solamente de Antártida como un universo en sí, sino que había que agregarle las islas adyacentes, las Georgias, las Summit, como vamos a ver también en el gráfico, la isla de Tierra del Fuego, Patagonia Austral, Malvinas, el Atlántico Sur, los intereses y las banderas que están operando, ya mirando, reitero, el siglo XXII. Hace poco me entrevistaba en Tierra del Fuego con un ministro, donde hablábamos de la importancia de participar, inclusive en la reunión de la PEC en Vietnam, en noviembre de este año. Hay alianzas estratégicas que ya están sucediendo, por ejemplo, entre Gran Bretaña y Chile, donde nosotros tenemos intereses contrapuestos en el área antártica, y quizás Argentina, que tiene algunas acciones interesantes, también debe generar otras. Eso creo que es un tema, después, porque estamos cerca ahora ya de tener que ir a un corte, pero que me gustaría que desarrolles más en profundidad, porque nosotros a veces nos olvidamos que somos vecinos, por ahí no deberíamos hacerlo por una cuestión lógica y por cuestión de derecho, pero sí fácticamente vecinos de una gran potencia como es el Reino Unido, que tiene un interés en la Antártida, en todo el Atlántico Sur, y creo que en el tema de la Patagonia. Y vos sé que estuviste investigando el tema de las posesiones británicas en la Patagonia y cómo se genera una cultura proclive a abrir espacios que son aprovechados por estas potencias, precisamente. Sí, a veces en mis charlas suelo decir que si la Argentina tuviera su capital federal en la Patagonia, las cosas que han sucedido en el transcurso del tiempo serían casi todas un escándalo nacional.
Cuando uno como historiador mira Malvinas, lo primero que se pregunta es, ¿solo Malvinas es colonia? Y a partir de ahí uno puede empezar a ver algunas crisis nacionales, como la de 1873, donde hoy lo charlábamos también, donde este imperio necesita sustituir importaciones por una cancelación de las importaciones que recibía fruto de la guerra de secesión norteamericana. Entonces van a tener que sustituir un producto que es algodón por lana, y hay como una especie de bajada de línea planetaria para poder sustituirlo por lana. Esto es el comienzo prácticamente en la historia de la industria pecuaria. En ese contexto es donde entra Patagonia Austral y la constitución del latifundio y las grandes estancias. La mayoría de los latifundistas de Patagonia Austral, en donde la literatura, inclusive hasta el día de hoy, de la mayoría de las editoriales nacionales y mundiales, siguen planteándolos a los latifundistas como solitarios emprendedores que aprovechan la coyuntura y se enriquecen. En realidad, la mayoría de ellos, como por ejemplo en nuestra provincia nosotros José Menéndez o Mauricio Brown, se van a enriquecer, pero fundamentalmente con las alianzas que hacen junto con el gobierno de Roque y la generación del 80, con la casa, por ejemplo, la Duncan Fox, que es la casa que se va a instalar en Valparaíso, británica, que va a tener la fundamental tarea de abastecer de este producto a la industria textil británica y después de mantener este status quo, inclusive en nuestra historia. Así que reitero, uno como historiador cuando hace retrospectiva y empieza a mirar nuestra historia, puede darse cuenta claramente y hacer esta pregunta: ¿solo Malvinas es colonia? ¿Hasta qué punto hubo una colonización subrepticia sobre la totalidad casi del territorio de Patagonia Austral, argentino y chileno? Y cómo Malvinas termina siendo simplemente, desde el punto de vista estratégico, el panóptico imperial en el Atlántico Sur, ¿no? Vos mencionaste, perdón que te robe la pregunta, vos mencionaste Brown y me parece que estás hablando de gente que hoy está ligada al gobierno nacional. ¿Me puedes ampliar el tema de cómo se vincula hoy este tema, las declaraciones de uno de los vicepresidentes del Banco Central con todo el tema del sur? Sí, el vicepresidente actual del Banco Central, la verdad que fue muy criticado a nivel nacional y también tiene mi total repudio por las declaraciones que hizo en su Twitter, más allá de que el Twitter, no sé si es un espacio público o privado, pero las hizo. Aparte me parece un poco más grave porque él tiene un doctorado en historia y como si fuera poco, conoce bien la cuestión del Atlántico Sur y de Patagonia porque tiene un libro, él es uno de los docentes de la Universidad de Itela, en Capital Federal, y tiene un libro publicado donde se forman muchos estudiantes universitarios argentinos sobre macroeconomía argentina, que lo hace junto con Miguel Brown. Miguel Brown, el ascendiente de Miguel Brown, aparte de ser los dueños de los supermercados La Anónima, una de las cadenas más grandes que hay en el país. Más grande en Patagonia Austral, justamente. La Anónima deviene del endogamia, o sea, del casamiento de la hija de José Menéndez, de Josefina, con Mauricio Brown. La isla de Tierra del Fuego, podemos pensarla como un triángulo de un espacio binacional, el único espacio binacional que tiene la Argentina, tiene el mismo nombre de ambos lados, de un lado es chilena, en otro lado es Argentina, y para fines del siglo XIX, de un lado va a acceder a 80.000 hectáreas José Menéndez, y a 1 millón de hectáreas va la familia Brown del lado chileno, con la condición de que esas tierras tenían que estar puestas en función de los intereses británicos en la región. Después, con el tiempo, pues hablé de endogamia, la hija de José Menéndez, Josefina, se va a casar con la hija con Mauricio Brown y van a constituir este legado que hasta el día de hoy son los grandes terratenientes, inclusive ahora con acceso al poder nacional, manejando justamente el comercio de la Argentina. Y bueno, el descendiente de esta persona, Miguel Brown, por ejemplo, escribió inclusive un libro de macroeconomía con este funcionario que fue quien declaró lo que declaró, ¿no? Respecto a que las Malvinas podrían ser, ¿verdad? Exactamente, podrían ser británicas, así que no es un dato menor. Tampoco es un dato menor
que el presidente del Banco Central ha sido en su momento funcionario de la Goldman Sachs, y la Goldman Sachs en la actualidad en Tierra del Fuego ha accedido, así como antaño estos pioneros solitarios accedieron a 1 millón de hectáreas del lado chileno para constituir la industria pecuaria en función de los intereses británicos. En el siglo XXI podríamos decir que vuelve a haber un nuevo proceso histórico que empieza a abrirse para lograr esta colonización subrepticia, en donde la Goldman Sachs ha accedido, por ejemplo, a 300.000 hectáreas estratégicas en el centro de la isla, que también vamos a ver en una de las imágenes. Y ahora, en buenas manos estamos, ¿no? De todo, por eso, de todo lo que vos estabas comentando, ¿qué grado de conciencia tiene la clase dirigente argentina con respecto a los territorios patagónicos? ¿Y tiene conciencia de lo que está en juego las propias autoridades fueguinas? Porque pareciera que uno no sabe distinguir realmente para quiénes juegan. Hablamos de las autoridades que medianamente juegan para nosotros. Exacto. Porque por lo que vos estás diciendo. Exacto, ese tema y el tal Mauricio que me trae malos recuerdos. Sabemos la importancia que tiene el continente antártico para nosotros, para Argentina y para nuestra región, ¿no es cierto? Pero ¿está esta conciencia en nuestros dirigentes políticos actuales, por lo menos? Yo soy de los que trata de tener una visión esperanzadora. Por lo menos en Tierra del Fuego creería que sí, cuando veo acciones como por ejemplo de algunos diputados de Tierra del Fuego, e inclusive de distintos espectros ideológicos, tanto de Cambiemos como el Frente para la Victoria, por ejemplo, que han presentado proyectos en la Cámara en función de la preservación de los intereses argentinos en el Atlántico suroccidental austral, como se denomina. Al mismo tiempo también puedo rescatar, por ejemplo, del Gobierno Nacional, el comienzo en enero de la posibilidad de que el ADE empiece a operar, más allá de los fines comerciales, pero empezar a trasladar civiles, por ejemplo, a la base Marambio, lo que significa una conectividad mayor y una presencia soberana mayor, por nuestra parte. Recordemos de que en la actualidad, por ejemplo, para este periodo van a operar 31 empresas a la Antártida, de las cuales solamente 2 buques son de la Argentina, y uno de ellos, el buque Ushuaia, hace poco hablaba con su comandante, transporta 90 personas, cuando la empresa más grande norteamericana, con 5 cruceros, transporta 14.000, para darnos una idea. Y sabemos que estos espacios es muy importante para marcar soberanía en el mundo, hacer presencia constante. Así que creo que así como hay funcionarios que hacen las cosas mal, debe haber funcionarios que hacen las cosas bien. En Tierra del Fuego hay una fuerte conciencia por parte de la mayoría de las autoridades, más allá de los signos políticos, porque inclusive nosotros tenemos en Río Grande la vigilia, porque lo que sucedió en la gesta de Malvinas fue algo que a nosotros... Recordemos que Río Grande, donde yo vivo, es el lugar más cercano a Puerto Argentino, 701 kilómetros. Entonces es un lugar donde el asunto Malvinas es algo que nosotros vivimos diariamente. Y lo tienen bien presente, a diferencia de nosotros, que acá es más espasmódico. Entonces es imposible de que algún dirigente político no lo ponga en la agenda. Bueno, Gastón, los tenemos que llevar a un pequeñísimo corte, así que no se vaya, enseguida regresamos. Bueno, ya estamos de regreso a esta última parte, sin duda muy interesante. Vuelvo a insistir con el gusto que tenemos de contar con la presencia de Gastón en nuestro programa hoy. Así que antes de llevarlos con él nuevamente, los invito a ver la segunda parte del informe que les preparamos. La ubicación geográfica del continente antártico que circunda el Polo Sur le da a la Antártida la posibilidad de acortar las rutas aéreas comerciales con vuelos transpolares intercontinentales. A pesar de que el tratado prohíbe la actividad militar, es previsible que si se produce un conflicto de importancia global,
La ubicación le permite a la Antártida constituirse en un territorio clave, reduciendo el trayecto a recorrer en caso de realizar ataques, transportar tropas o equipos militares y pudiendo controlar el desplazamiento comercial y militar de enemigos por los mares del sur. La Argentina es uno de los países más cercanos al territorio antártico y ha establecido una política, realizando diversas actividades como bases científicas, estaciones postales y de radio, colonias de familias, nacimientos de ciudadanos argentinos y un registro civil. El Libro Blanco de la Defensa Argentina contempla a la Antártida y trabaja sistemáticamente para que la población considere como propio el sector antártico que reclama. La demanda de la soberanía argentina se basa en la aplicación del principio de derecho uti possidetis juris, al arribo del continente blanco 2 años antes que los primeros registros británicos, estadounidenses y rusos, la cercanía geográfica y la continuidad geológica. Argentina ha iniciado sus actividades en el año 1903 y la ocupación permanente se remonta a un año posterior. Brasil ha comenzado sus reclamos en forma tardía. Si bien en 1956 los geógrafos Teresinha de Castro y Delgado de Carvalho ya habían advertido que todo país marítimo sudamericano cuya proyección hacia el Polo Sur no es interferida por otro estado, tiene derecho sobre una porción del continente antártico. Chile expresa en su última política antártica en el 2000 que se orienta a proteger los derechos antárticos a fin de consolidar la institucionalidad en el continente blanco, fortaleciendo su participación en la región de Magallanes y promoviendo sus facilidades continentales para servir de puente a la Antártida. Entre los principales reclamos latinoamericanos se suma también Perú para reclamar sus derechos. Su interés geoestratégico es primordialmente el paso Drake y geoeconómico en los recursos naturales del continente antártico sin mayores precisiones. El gran actor extrarregional es el Reino Unido, que fue el primer país en reclamar su soberanía, que abarca los territorios chilenos y argentinos, seguramente como fruto de su pasado colonialista, que le ha dado gran agilidad y sobre todo flexibilidad para interpretar sus derechos a pesar de estar a más de una decena de miles de kilómetros de distancia. Su demanda se basa en el reclamo por descubrimiento, como lo hacen Estados Unidos y Noruega, también lejanos y distantes, a diferencia de la exigencia como herencia histórica que hacen Chile y la Argentina, los países más cercanos. La posesión británica de las Malvinas es la base para su reclamo, y por ello es clave que Argentina sostenga su posición en cuanto a la soberanía sobre las islas. Estados Unidos, como lo hace siempre que debe definirse, ha dejado en soledad la pretensión de Argentina y Chile al ser parte del Tratado de Río de Janeiro, en su calidad de garante de la seguridad regional. Pero los profundos lazos con los británicos, que hacen indistinguibles prácticamente los intereses entre ambos países, ha tratado de solucionar la controversia proponiendo un condominio antártico, iniciativa que solo cuenta con el apoyo del Reino Unido. Chile propuso un modus vivendi para prevenir conflictos y trabajar en acuerdos de cooperación científica. La situación geopolítica, donde las grandes potencias del eje angloamericano tienen las mayores posibilidades de imponer sus intereses en base a su poderío, presentan un enorme desafío en el cual los países sudamericanos deben encontrar una fórmula en la cual sus intereses sean presentados como un bloque y así contar con el apoyo de los otros grandes actores, China y Rusia, a fin de poder enfrentar con posibilidades de éxito el poderío británico y estadounidense. Seguramente, los gobiernos liberales que actualmente se han hecho del poder en países como Argentina y Brasil compliquen esta política. Me quedé pensando algo que habías dicho en el bloque anterior. Yo he escuchado, y creo que todos lo hemos escuchado, que hay que preservar la Antártida, que hay que preservar el sur, que no está bien que vayan muchos turistas, que no se promueve ningún tipo de actividad comercial. Pero sé que también vos tenés una interpretación un poco diferente de esto. ¿Me podés ampliar un poquito el tema?
Sí, en realidad no es una interpretación mía, sino que surge inclusive de los espacios que se dedican a la defensa nacional, ¿no? Esto de la preservación de lo que se llaman los espacios ecúmenes o anecúmenes, o sea, mantener algunos espacios vacíos. Nosotros creemos de que inclusive la Argentina, con la ley de promoción industrial que llegó a Tierra del Fuego en el año 72, lo que intentaba justamente era la migración constante de la isla austral de Tierra del Fuego para lograr una erradicación permanente de argentinos que permita justamente no tener un espacio vacío en un lugar tan estratégico de la nación. Después podríamos discutir en otro programa si después de 40 años de ley dio resultados o no, o la calidad de vida de los que vivimos en Tierra del Fuego, o si nuestra dirigencia estaba a la altura de las circunstancias para que realmente, por ejemplo, los beneficios que trae esa ley sean equitativos y repartidos entre la totalidad de los fueguinos. Es algo que hoy se debate en nuestra dirigencia, inclusive muy actual. Fuera de eso, lo que quiero decir con esto es que sí, la Argentina tiene en cuenta estos espacios. Lo que sucede en la actualidad es que siempre hay un intento, ¿no?, imperial. Estamos hablando de que la Argentina es el 8º territorio del mundo, ¿no? Y contando la Antártida sería el 7º. Entonces, hay intentos desde siempre, ¿no?, del Estado Nacional Argentino de promocionar la totalidad de su territorio de manera geopolítica y de preservar sus límites políticos como los conocemos hoy, o aumentarlos. Por eso la lucha que hacemos a nivel ideológico y también soberano en la Antártida, ¿no? Ahora, fuera de esto, no escapa a los que nos dedicamos a estos temas que hay estrategias mundiales de que nosotros preservemos la mayor cantidad de espacios adyacentes, en este caso Malvinas, como espacios vacíos, y que en ese rol o en ese juego tiene un rol importante algunas, no tan solo ya algunas fundaciones ecologistas que tratan de declararnos la mayor cantidad de espacios como reservas naturales para que no las ocupemos bajo ningún pretexto. De hecho, yo soy de los pocos que me opongo en Tierra del Fuego a que toda la península Mitre, que es la parte oriental de la Isla Grande de Tierra del Fuego, se declare en su totalidad reserva, porque a mí me parece que en el futuro deberíamos pensar otros muelles estratégicos para llegar a la Antártida. O las inclusive... reservas implica la no población. Exactamente. Sí. De hecho, nosotros hace poco, mi amigo, el doctor D'Antueno, ha comenzado una campaña silenciosa que se llama Ni una isla menos, donde nos hemos quejado abiertamente y públicamente en nuestra provincia respecto a lo que ha sucedido con la pérdida de soberanía política, fundamentalmente del Estado fueguino sobre la isla de los Estados, al ser declarada un espacio de reserva, ¿no? Ahora, dentro de este juego geopolítico, yo hace poco leí en un diario español que mencionaban las futuras naciones que podían emerger en el mundo. Entre esas naciones se mencionaba la nación mapuche, que hoy está en boga por este acto terrible que es la desaparición de una persona como Santiago Maldonado, que primero quiero, más allá de lo que hablemos del tema mapuche, dejar en claro que obviamente es un hecho absolutamente repudiable y que no se puede dejar avanzar, pues ya tenemos una triste memoria histórica sobre lo que significa desaparecer personas. Pero independientemente de esto, ¿qué es lo que está pasando con este tema mapuche? Que en el exterior ya se está hablando de una nación que ocuparía el sur argentino y chileno. Y que algunos medios están diciendo que esto es una fantasía. A ver, no es una fantasía, es un anhelo del pueblo mapuche acceder a tierras en Patagonia. De hecho, yo personalmente tengo una amistad y me he entrevistado con una de las activistas más importantes, que es Moira Millán. Perdón, ¿acceder a tierras o ser soberanos? Son dos cosas muy diferentes. Acceder al territorio que ellos creen que les pertenece y al mismo tiempo constituir sobre ese territorio lo que ellos determinen, no su Estado-nación o lo que fuese, desde el momento que no se declaran ni argentinos ni chilenos, ¿no? Ahora, el tema no es un reclamo que algunos podemos considerar
legítimo de parte de ellos o de acompañarlos en una lucha ancestral. El problema es la utilización que se puede llegar a hacer de eso para una balcanización de Patagonia. Eso es lo que está... ¿Qué hay detrás de eso? Eso es lo que hay que, se habla que debatirse, que está la inteligencia británica atrás de esto. Sí, últimamente una de las cosas que... No creo que sea la totalidad. O sea, así como no podemos decir que la totalidad de los estancieros de la Patagonia estuvieron vinculados a los intereses británicos, ni que la totalidad de los funcionarios de un país son anglofílicos y trabajan en función de los intereses británicos desde la generación del 80 hasta hoy. De la misma manera, creo que no todos los mapuches reivindican algunas metodologías, y menos cuando hay intentos de colonización subrepticia, ¿no? En este caso por parte de los británicos, operando en un territorio que no les pertenece, por lo menos hoy, ni a los mapuches ni a los británicos. Claro, porque el tema, la gente normalmente tiende a generalizar, ¿no es cierto? A decir, bueno, todos quieren. Indudablemente habrán mapuches que harán reclamos por un territorio. Bueno, puntualmente se habla de los que tienen sede en Bristol, la organización Nación Mapuche, creo que se llama, cuyo presidente es mapuche y el resto de los funcionarios de la organización son todos británicos. Claro, ninguno tiene nada que ver con los mapuches. El mayor peligro son estas organizaciones que se arrogan el derecho de representar todos los demás. Es una estrategia que han usado los británicos en muchas partes del mundo. Claro, redondeo, que no me deja amarse, pero también es feo ver bajo una protesta que repudiamos totalmente que quemen una bandera argentina en un estado soberano. Eso tampoco está bien. Entonces, si vos estás viviendo en un país, vos estás haciendo un reclamo justo, que es la aparición con vida ya de Santiago Maldonado, no podés quemar una bandera argentina. Eso también, estas son las cosas que chocan si vos querés que el ciudadano común te escuche, ¿no es cierto? Sí. Yo reitero, y está bien lo que vos decís, no generalizar. Yo no creo que la totalidad de los mapuches que hayan estado en una manifestación hayan estado de acuerdo que se prenda fuego una bandera argentina. Sí puede debatir alguno de sus dirigentes el hecho de por qué ellos consideran que no son ni argentinos ni chilenos y cuáles son sus pretensiones. Tienen todo el derecho de hacerlo, así que lo quieren hacer, o sea, plantear sus pretensiones. Ahora, yo como fueguino y argentino lo que vuelvo a reiterar es Patagonia es Argentina y las Malvinas son fueguinas y argentinas. Ahora, ¿cuáles son las trabas reales para la población de la Patagonia? Reconozco que si soy yo que tengo que elegir, no sé si soy yo la más adecuada con mi sangre tropical de ir a un lugar tan frío, ¿no? Pero que, o sea, como vos mismo mencionaste, ¿cómo se vive allá? ¿Hay posibilidad? ¿Habrá gente con interés como para poblar parte de este lugar? Sí. En el caso nuestro de Tierra del Fuego, las constantes migraciones se dan más por un éxodo de argentinos que ven disminuidas sus condiciones, su calidad de vida en otras provincias, que por el hecho de lo que les pueda resultar atractivo Tierra del Fuego. La mayoría de las corrientes migratorias que hemos tenido se han debido a eso, a problemas de la economía nacional y de familias que intentan mejorar su calidad de vida, entonces llegan a Tierra del Fuego donde hay mayores posibilidades a veces de acceso al empleo en algunos periodos. Por ejemplo, hace poco tiempo tuvimos con la sustitución, cuando la ministra de Industria era Débora Giorgi, tuvimos un buen momento, ¿no?, de un periodo que se llama de ICI, industrialización por sustitución de importaciones. Entonces, las tablets, las netbooks, todo lo que era, se armó un polo tecnológico en la zona norte de la isla, en donde eso le dio posibilidad que una ley de promoción económica y fiscal, la 19.640 del año 72, que tiene un promedio de 3.000 puestos de trabajo, pase a tener 15.000 puestos de empleo. Ahora, el problema es que cuando vos generás migración constante y tan fuerte a un territorio, vos necesitas que la élite política de ese lugar esté a la altura de las circunstancias, porque tenés que saber que, por ejemplo, si hay mayor consumo, automáticamente vas a tener un microclima de inflación permanente, porque hay justamente
mayor circulante. Esto es algo que, por ejemplo, satisfacer la demanda que te va a generar esa población. Exactamente. Entonces, por ejemplo, en Tierra del Fuego hemos debatido siempre, los sectores que nos vinculamos a estudiar estas temáticas, pero aparte nos vinculamos ideológicamente con los sectores populares, estamos diciendo que hay que empezar a organizar el debate y, por ejemplo, decir, bueno, ¿de qué nos sirve a nosotros hablar del área aduanera especial de Tierra del Fuego y de las exportaciones? Que en realidad el 42%, por ejemplo, el último dato es que el 42% es hidrocarburos. En realidad los pozos tenemos 3 yacimientos en la cuenca austral, actualmente operado por una empresa francesa, Total. Tenemos el yacimiento Aries, Carina y Vega Pleiade, que hablando también del tema de extranjerización, son socios de la empresa petrolera británica que opera en nuestro territorio. Mucho de ese recurso se iba a Cabo Negro, Chile, iba a abastecer a la empresa Apache norteamericana. Y sin embargo tenemos muchísimos, cientos de familias. Actualmente la UTEN hizo un estudio, tenemos el 28% de la población con índices bajísimos de acceso a hidrocarburos, o sea, a gas, en un lugar donde tenés temperaturas promedio de 15 grados bajo cero en invierno. Bueno, no hace ese frío, pero en Bolivia, antes de la llegada de Evo Morales, pasaba algo similar, veían pasar el gas. Exactamente. Entonces, creo que Tierra del Fuego lo que necesita en el futuro es una élite política que debata como lo debe debatir la nación también, la mayoría de las naciones. En realidad, la mayoría de las naciones del mundo debaten estos temas. A veces en los seminarios o charlas en que uno participa, dice el 80% del oro del mundo está en el continente africano y sin embargo lo manejaron históricamente los holandeses. Lo que pasa en el caso de Bolivia, bueno, nosotros no nos abstraemos de lo que hablábamos hoy, de un capitalismo salvaje, sin solidaridad, que lo único que plantea es la concentración de poder económico y muchas veces ese poder económico va influenciando los gobiernos de turno. En Tierra del Fuego creo que hay una nueva generación en la élite política que debe, si no es que lo está haciendo, debe empezar a debatir, por ejemplo, las importaciones. Nosotros somos una provincia que importamos, y con beneficios fiscales para quienes lo traen, el 90% de lo que consumimos. Entonces eso le da un poder sobre la agenda pública, por ejemplo, a las cámaras de comercios locales. Tenemos un índice de inflaciones altísimos constantemente. Cualquier fueguino, si uno va a hacer una entrevista, sabe que lo primero que te dice alguien allá es, y sí, pero si venís ganás más, pero acá te sale todo más caro. Y lo que está indicando eso, cuando la gente dice eso, es justamente esto, ¿no? La concentración de poder económico por parte de aquellos que se van beneficiando de estas promociones industriales y una élite política que no interviene desde el Estado de manera tal que la redistribución sea más equitativa. Vos hablaste, y para ir cerrando, sobre algunas estructuras o algunos lugares que están abandonados en Tierra del Fuego, ¿no? ¿A qué se debe y cuáles son? Si me podés ir nombrando para que podamos también ilustrar un poco y mostrar al público de qué se trata. Sí. Cuando comenzamos esta entrevista que hablábamos de la Antártida, inclusive cuando ustedes me invitaron, yo les mandé una especie de dossier con algunos textos que me pertenecen, y el primer texto lo que le planteaba era que era necesario para hablar de la Antártida contextualizarla. O sea, no sé, y lo dije también al principio de la entrevista, la Antártida cuando la ponemos en contexto lo que hay que hablar es justamente del archipiélago fueguino, de las Islas Georgias, de las Sandwich del Sur, de las Malvinas, de Patagonia, Argentina, y en ese contexto también preguntarnos, ya no de la geopolítica, sino de lo que se llama talasopolítica, pensar qué es lo que estamos haciendo, ya que queremos reflexionar sobre lo que decimos que vamos a hacer con el territorio que nos pertenece y que queremos ocupar, Malvinas y la Antártida, ver qué es lo que estamos haciendo con lo que ya nos pertenece. Entonces, cuando uno va a la Isla Grande de Tierra del Fuego, puede ver, por ejemplo, que obras como la del gobernador desarrollista Campos, uno de los mejores gobernadores que tuvo Tierra del Fuego en los años 60, él había, por ejemplo, dispuesto a hacer una serie de hosterías alrededor de toda la isla que permitan que el turismo no se concentre solo en una ciudad, como pasa hoy en Ushuaia, sino que
el usufructo, o sea, de esas instalaciones permita que se vayan desarrollando distintos lugares de nuevo hábitat urbano y humano, ¿no? en la Isla Grande. Nosotros esos espacios, por intereses que desconocemos y quizás que sean inconfesables, están en su mayoría, como vamos a ver las imágenes, están todos abandonados. Nosotros hace poco hicimos una propuesta que era hacer el Instituto del Mar en el Cabo San Pablo y hacer un instituto, o sea, el Instituto Nacional de Talasopolítica, hacerlo ahí con la Universidad de la Defensa Nacional. Esto lo hablé con la diputada Caro en el Congreso de la Nación y también con el diputado Roma, que son de distintas extracciones políticas, pero que son jóvenes y fueguinos que dicen representar nuestros intereses en ese lugar, a los que conozco y creo que posiblemente en algún momento pueda ser un proyecto de estas características. Y el otro era hacer en la Hostería Petrel, que está en el centro de la isla, en el lago Faniano, nuestro Instituto Nacional, o inclusive latinoamericano, porque nosotros tenemos que pensar que la defensa de nuestro territorio va a pasar por una integración regional a nivel latinoamericano, ¿no? Hacer instituto ahí de tectogénesis, ya que nosotros la isla está dividida por la placa de Scotia, y recordemos que el mundo sigue muy de cerca aquellos que se dedican a las cuestiones de tectogénesis, el Círculo de Fuego del Pacífico, cuya primer placa después de la Antártica y la Sudamericana es la que habitamos nosotros y que divide en dos a la provincia. Bueno, esos lugares que nosotros hemos hecho algunas propuestas, por ejemplo, hoy permanecen todos totalmente abandonados. De ahí que reitero la pregunta, ¿hasta qué grado podemos seguir pretendiendo ocupar soberanamente el resto de nuestro territorio cuando el territorio en donde ya estamos pisando tenemos nuestras cosas abandonadas? Ahora, Marcelo, discúlpame, no queda tiempo más para una pregunta. Lo vamos a tener que pedir a Gastón que cuando venga a Buenos Aires en otra oportunidad podamos ampliar, pero no lo puedo dejar sin ir, a pesar de que me están matando ahí afuera, con 30 segundos para que me cuente nada más cuáles son los libros que estás sacando en este año, como para que podamos cerrar cortito, te agradecería. Bueno, son 3 publicaciones. Espero recordar los nombres. Uno se llama Diáspora y Éxodo. El otro, que es un poco lo que empiezo a abordar, son estos temas que estamos hablando acá. Otro es, estuve desde noviembre con auspicio del Congreso Nacional, recorriendo la totalidad del territorio nacional, a través de la diputada Ana Luz Carol. Entonces surgió este libro que se llama El Atlas Argentino de un fueguino. Y como mi obra, la más extensa, que es de 9 tomos, que se llama Fueguinos después de Darwin, que está en formato digital, yo comenzaba a reflexionar sobre la colonización subrepticia de toda Patagonia y el proceso emancipador americano, desde el extrañamiento que Carlos III hace de todos los jesuitas en América. Estando en Córdoba me pregunté, bueno, ¿y antes del extrañamiento qué? Entonces, a partir de ahí, hablando de los jesuitas y de las cuestiones geopolíticas y de Loyola, que es quien crea, ¿no?, esa orden para el Vaticano, de ahí surgió la tercera publicación que se llama Los Mercenarios del Edén. Ahí está. Muy bien, Gastón, muchísimas gracias por venir. Yo quiero agradecer a ustedes esta enorme posibilidad para un fueguino argentino de poder venir hasta aquí a compartir lo que nosotros hacemos. Muchísimas gracias. Bueno, ya invitado para la próxima vez que venga a Buenos Aires, así que nos avisa y coordinamos y seguimos extendiendo y sacando todas las dudas que queda Marcelo, que quedó con la vela acá. Así que muchísimas gracias. Muy bien, hasta acá llegó el programa de hoy. Más tiempo no podemos dedicarnos a pesar de las ganas que nos quedaron de seguir, pero bueno, ustedes ya saben, Gastón Toledo Saldaña, lo pueden buscar en el Facebook, así como en nuestro Facebook estamos a disposición para responder cualquier inquietud que les queda. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos la semana que viene con una nueva edición de Humo y Espejos.